Bueno, ¿cómo andás, Facu? ¿Todo bien? Muy bien, Fer. Al fin llegó el día. Llegó el día, sí, un poquito ahí medio nervioso para la primera vez que hacemos una especie de estas cosas, pero bueno, Vamos nada a ver. nuevo bajo el sol, porque hemos hablado mucho también. Tal cual. Vamos a ver cómo sale, pero siempre hablamos de estos temas y más. Siempre hace años que venimos trabajando. Te conozco desde el 2021, pero bueno, empezaste mucho antes. Empecé mucho antes, empecé hace 16 años atrás. Una vez que me recibí, si bien trabajé en empresas, me recibí en ingeniería industrial, y si bien estuve en varias empresas trabajando de manera dependiente, bueno, me dediqué y dije me voy a abrir un poquito a ayudar a las empresas como consultor y asesor. Y de eso ya pasó 16 años, ni más ni menos. Y debo decir que bueno, nada, que uno disfruta mucho de lo que hace. Y debo decir que también, bueno, bienvenido también a la consultora, ¿sí? Gracias. También ahí después hablaremos de tu expertise en finanzas y administración. Así que bienvenido. Gracias. Y bueno, entonces la idea es esto, hemos ido creciendo durante el tiempo, ¿no? ¿Y qué te llevó a abrir una consultora, a trabajar como consultor? ¿Qué viste o qué es lo que dijiste? Acá hay una beta, acá hay algo que se repite, esto pasa siempre. Sí, está buena la pregunta porque en realidad eso es lo que veía, un patrón. Bien. Generalmente yo me crié en las pymes, ¿sí? Más que nada en las pymes metalúrgicas, pero bueno, uno ha trabajado en varias cosas y uno veía como un patrón siempre en las pymes, la desorganización, ¿sí? La falta de estructura, me llamaba mucho la atención la falta de roles que había, este tenía que dedicarse a esto, este tenía que dedicarse a lo otro, había como una falta de roles. Una cuestión fundamental que siempre vea la medición de las cosas. Por ahí uno, por la carrera que ha elegido o la formación que uno tiene, siempre tiene cierta estructura y al no poder verla en otro lado empecé a ver este patrón. Y digo, che, acá puedo agregar valor. Perfecto. Acá puedo agregar valor. ¿Y cuál es el error más común? Si es uno o son varios. Seguramente deben ser varios. No me autocontesto. Sí. Ya conocemos que pueden ser varios, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el más común o los más comunes o con qué te enfrentás generalmente o cuando llegan a vos los dueños, con qué problemas te... Bueno, podemos empezar, son múltiples cosas, pero siempre lo que veo en la pyme cuando me casan están en la urgencia permanente. Están simplemente en la urgencia, no paran de estar en la urgencia. ¿Esto qué implica? Nada, siempre como un descontrol. No tenés el control de todas las situaciones, ¿no? Entonces cuando me llaman, siempre el dueño o el gerente o el CEO, llámalo como quieras, piensa que el problema está en algún lado, o en las ventas, o en algún lugar en particular. Pero en general, cuando ves un poco, después de un diagnóstico, de manera general, ves que hay un cierto caos y desorganización, ¿sí? Entonces cuando me llaman, veo principalmente eso, ¿sí? Y pobre veo también muchos gerentes y demás que se ven débiles en tomar decisiones. Y por ahí se lo toman hasta personal. Y la cuestión es que vos para tomar decisiones tenés que tener números, mediciones, algo, información, como se le puede decir. Y nada, toman decisiones en el aire, toman decisiones como ojo. Y eso es un problema. Exactamente. Y eso es un problema muy riesgoso, pues, así como puede salir bien, puede salir mal. Y una decisión mal tomada te lleva tiempo y lleva plata, lleva dinero. Y bueno, entonces un acumulado de esas cosas hace que se pongan un poco el conflicto en las organizaciones, lleva también a conflictos internos dentro de las personas, que también es otro universo dentro de las organizaciones. Bueno, ahí tocaste un punto, rozaste un punto, que fue por el que nos conocimos, Sí. digamos, que por ahí al momento de tomar decisiones también está el dueño, muchas veces, no siempre, pero muchas veces está solo, o el dueño o el líder de la empresa, digamos, está solo tomando decisiones y por ahí necesita alguien, me imagino, para confrontar, para hacer un ida y vuelta, para que no sea solo su... Sí, bueno, totalmente. Tocaste justo en la punta del oído porque justamente estoy escribiendo un libro que se llama así, La soledad del gerente. El gerente está muy solo, ¿sí? Este gerente, este CEO, este dueño, digamos, ¿no? De pyme, que está muy solo tomando decisiones, ¿no? Se encuentra en una cierta soledad. Nosotros como asesores estamos para justamente escucharlos. Cumplimos hasta un rol medio de psicólogos también en algún punto, organizacionales, porque
obviamente se ve siempre a un espejo estando de arriba. Entonces no sabe si lo que va a tomar va a ser bien o está mal, más si no tenés mediciones, no está organizado, no tenés mandos medios, no tenés una devolución de la información, prácticamente está solo. Entonces ese acompañamiento que hacemos, ¿sí? Alivia esa tensión que tiene el gerente, y los ayudamos a tomar decisiones. Eso es fundamental en esta práctica, ¿no? Ser gerente es muy parecido, como digo yo, como ser padre. Nadie tiene, no tenés el libro, no tenés el manual, no existe el manual. Y eso, bueno, es una de las cuestiones que siempre, abriendo la pregunta que me habías hecho, que me llevó esto también al acompañamiento, ¿sí? Esta profesionalización del gerente, de este dueño. Y esta urgencia que manifestaste recién, que comentaste recién, viene por un exceso de trabajo, un exceso de ventas. ¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde nace generalmente, obviamente, la urgencia? Y mira, nace de un nacimiento que tenemos ya por idiosincrasia argentina, que empezamos a armar las empresas, y va saliendo como va saliendo, ¿no? Hay un momento en el mundo organizacional, de la pyme, que se transforma en una pyme un poquito más grande, de expansión. Ese momento de expansión que lo tienen todos, y empieza a haber problemas, empieza a haber ruidos. Ahí aparecen las urgencias. ¿Por qué? Aparece más cantidad de ventas, sí, es verdad, aparece más cantidad de ventas, pero eso me genera también un ruido interno, porque tengo que producir más, pero resulta que no estoy planificando la producción. Entonces, si no planifico la producción, entonces no puedo tener flexibilidad, por ejemplo, para comprar, o para un mantenimiento de la máquina, o para un mantenimiento del recurso humano. Entonces, todo es como urgente, ahí aparecen las urgencias, ¿no? Esto, ahí aparece un concepto que usamos mucho y lo hemos utilizado muchas veces, el famoso costo oculto, ¿no? Las urgencias son un costo oculto. Un ejemplo muy práctico de esto es la planificación de la producción, ¿sí? Si vos no planificás la producción que vas a tener, obviamente no podés planificar las compras. Si no planificás las compras, estás comprando siempre urgente. Eso lleva tiempo y lleva plata. Y el tiempo es plata, o sea que estás perdiendo plata. Eso generalmente no sale en los balances, son los famosos. No está, es difícil a veces poder. Se identifica rápido, pero a veces le hemos dado un valor. ¿Qué significa? Cuando el dueño no puede ver que tiene demasiados costos ocultos, llevamos toda esa ineficiencia a un valor y generalmente encontramos cuestiones. Bueno, vos lo sabés muy bien, digamos, ¿no? El famoso gasto hormigas, en el que hay una administración en las finanzas que después corresponden a un montón de volumen. Esto es exactamente igual, ¿sí? Entonces las urgencias creo que aparecen por falta de haberse puesto en tiempo y forma a organizar las cosas. Siempre, lamentablemente, nos llaman cuando el agua está en el cuello, ¿sí? Entonces, muy pocas empresas, y vos ahora, bueno, estás con nosotros, hay algunas que nos llaman posteriores, ¿sí? Que dicen, che, voy a abrir una empresa, me gustaría tenerla organizada y demás. Eso genera más alivio en el futuro. ¿Y cómo se sale de ese estado caótico, donde que todo es urgente? Entonces, y siempre cuando todo es urgente, pasa que nada es urgente, porque está todo prendido fuego. ¿Cómo se sale? ¿Cómo hay una receta única? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo trabajás ese tema? Bueno, hay recetas, sí, hay recetas. Lo bueno es que sí se puede salir, eso es lo más importante de todo, o sea, se puede salir de esto. Siempre uno cuando inicia de esto, siempre hace un diagnóstico, digamos, de las empresas. Generalmente las pymes, yo digo que son las adolescentes de las empresas, ¿no? Porque más o menos tienen las mismas dolencias. Pero ¿cómo salimos de esto? Estructurando, ¿sí? Si hay algo que primero hago es, paralelamente, y vos después nos podás dar un poquito de expertise de eso, de manera paralela atacamos dos lados. Primero la parte de finanzas, ¿cómo están? Tu punto de equilibrio, ¿estás bien? ¿Estás mal? Generalmente las pymes no saben lo que son estar las finanzas, te hablan de lo económico. Vendimos muy bien, vendimos un montón, bueno, pero pará, ¿y cuánto te está quedando? Totalmente. A veces los gerentes no saben responder, esa va por una. Y por otro lado, vamos atacando lo que son los procesos, cómo gestionan. O sea, hay mandos medios, hay definición de roles, hay procedimientos, hay un procedimiento para comprar, hay un procedimiento para producir. Ahí es donde empezás a ver las diferentes falencias o no de este tipo de cuestiones. Ves los recursos. Por ahí a veces administración está como conjuntado con compras y con ventas, está todo junto en un solo lugar. Y hasta en una sola persona. Entonces te empezás a encontrar, bueno, pará,
capaz que esto funcionó en algún momento, listo, está bien, bueno, pero ahora no, ahora hay que ir por otro lado. Es que en el caso puntual de las pymes, muchas veces es el dueño que concentró todo eso que hacía marketing, producción, compras, finanzas, salía a cubrir el banco, hacía todo eso. Entonces, por ahí obviamente la empresa va evolucionando y llega a un punto en donde la cabeza del dueño no da más, tiene todas esas cosas en su cabeza que se despierta en la noche pensando en eso. Entonces también es difícil, porque como dijiste vos, es como ser padre, digamos, es como la empresa es tu hijo, digamos, es soltarle la mano para que otro por ahí también intervenga en la educación de tu hijo, ¿no? Que es exactamente, ¿no? Eso, sí. Algunos se dan cuenta más temprano y otros se dan cuenta un poquito más tarde. Mientras más temprano te des cuenta de que tu empresa está en un poquito de caos, mejor, ¿sí? Intervenimos y lo vamos viendo y vamos interviniendo en estos dos lados que vamos haciendo, ¿no? Y uno va incorporando este tipo de cuestiones, ¿no? Definición de roles, empezás a medir también el famoso KPI, ¿no? El famoso, yo le digo indicadores de gestión, como la vieja usanza, el famoso indicador que te dice, che, de acá para arriba estamos bien, de acá para abajo estamos mal. Y si estamos mal, ¿qué tenemos que aplicar para estar bien? Totalmente. Empezamos a ver eso. Una cuestión también que encuentro en esto, che, de cómo solucionamos el problema, volviendo a la pregunta que me habías dicho, el famoso mando medio, ¿no? Generalmente en las pymes no existe, está el gerente y está la parte operativa. Entonces el gerente va cumpliendo todos los roles, ¿no? Va para abajo, va para arriba, de administrador, como decíamos recién. Entonces, a veces colocar este mando medio donde el gerente deriva un montón de funciones operativas, particularmente de control y seguimiento, que en las pymes no existe el control y seguimiento, ¿no? Una de las falencias que tenés. Uno aplica cuestiones, que es lo que le pasa. Esto lo aplicamos 1000 veces. Bueno, sí, lo aplicaste 1000 veces, pero si no haces gestión y seguimiento iba a ser un poquito difícil, ¿sí? ¿Y encontrás resistencia por ahí cuando vos planteás que vamos a poner un mando medio, que haga las compras, que vea el banco, que trate con proveedores, que trate con clientes? ¿Te encontrás con resistencia o fluye? Mira, hay una cuestión que siempre le digo yo, que cada empresa es una novela diferente. Algunos no, algunos ya están en un modelo, en un estado tan de urgencia y demás que de alguna manera ya lo han pensado. Y a veces sí encontramos resistencias, ¿sí? Ahí uno como asesor tiene que ponerse en mostrar evidencia. Ahí tenés que mostrar evidencia. Yo no quiero que a mí me crean como si fuera un pastor o algo de eso. No. Yo estoy acá para decirte lo que tenemos que hacer y te voy a plantear diferentes soluciones con una evidencia que respalde lo que te estoy diciendo. Es la única manera de que la persona pueda ver y que te crea. Tenemos que considerar que el que toma la decisión siempre es el gerente. Totalmente. Yo te puedo decir, mira, esta es la opción A, esta es la opción B, esta es la más rápida, pero la más cara, esta es la más lenta, pero la más barata. Tenemos diferentes soluciones. El que decide siempre es el dueño, es el gerente, con la persona que nosotros hablamos, que siempre estamos dirigidos a ellos. Resistencia hay, a veces resistencia del equipo también, ¿no? Nos ha pasado eso, no sé, Y tampoco hay una verdad absoluta, no. Digamos. Entonces vos podés proponer alternativas, digamos, y justamente lo que aportás es una mirada externa, distinta, pero tampoco es una sola la verdad, ¿no? Sí, es no viciada, digamos, ¿no? A veces todo está como naturalizado dentro de la empresa, che, esto se hace así. Siempre se hizo así. Siempre se hizo así, no fue bien así. Bueno, entonces, ¿cómo haces para destronar esa cosa? Bueno, ahí es donde empezamos a demostrar evidencia, donde empezamos a meter los costos ocultos. Che, mirá, esta forma de hacer las cosas hace que pierdas esta cantidad de tiempo y esta cantidad de plata. Y no solamente eso, la satisfacción del cliente, no nos olvidemos nunca de eso. Todos trabajamos, las empresas trabajan para una satisfacción al cliente. Todo ese ruido interno, todas esas urgencias que podemos llegar a tener, de alguna manera afectan la satisfacción del cliente. Y vos, en tu experiencia con todas esas empresas que has trabajado, ¿ves que realmente están orientados al cliente o hay alguna empresa que todavía
no está haciendo tanto foco en cliente, en definir quién es su cliente y qué es lo que realmente necesita su cliente. Pues el dilema es, ¿hago lo que yo creo que el cliente necesita o realmente escucho al cliente? Es muy difícil, si hay una de las gestiones que iniciamos una vez que empezamos a ordenar las cosas, es la satisfacción al cliente. El cliente es poco escuchado muchas veces. No, la idea de la pyme muchas veces es de sobrevivir, siempre está en ese estado de sobrevivir y de que tiene que ingresar plata, entonces le vendo a quien sea, como sea y veo. Hay un poco de postventa también en las pymes, muy poquito de eso, pero eso es una cuestión fundamental, ¿no? Escuchar al cliente, además es un feedback que vos tenés que te sirve para alimentar, ya tenés otra voz, no solamente la del asesor, sino la del cliente, ¿no? Que te dice, che, mirá, me pasaron estas cosas, ¿no? Y ahí es donde aparece hoy día más que nunca la competencia. Hoy nosotros como clientes de cualquier otro lugar, puede que el lugar sea un poco más caro, pero si me trataron bien, pero si me lo dieron en tiempo y forma, si me dieron algún plusito, y me voy a quedar con esta persona. Y por ahí el otro no tanto. Entonces, hoy día, aquellas empresas que en el tiempo, hace 10 años atrás, sobrevivieron y nunca le prestaron atención al cliente, y ahora aparece una empresa que tiene roles, tiene procedimientos, tiene medición, tiene todo, tiene una muy buena satisfacción al cliente, le está sacando clientes, y vos decís, pero ¿por qué? Y que obviamente la empresa que estaba antes dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué pasó? Si yo tengo un mejor producto, bueno, algo está pasando, no lo estás haciendo ver, capaz que estás haciendo un montón de cosas bien y al final tu distribución es mala, estás teniendo como 5 o 10 días de atraso. Entonces, si me preguntás, la pyme hoy se fija en la satisfacción del cliente, muy pocos. Y de la mano de esto que estabas diciendo recién de los recursos, digamos, por ahí, obviamente en una pyme no siempre, como en toda empresa, son escasos, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ahí me imagino que el planteo de muchos empresarios y dueños es, yo no puedo contratar uno de marketing, uno de finanzas, uno de servicio técnico, un postventa, no puedo... ¿Cómo manejas eso o qué vuelta le podemos dar a esa situación por ahí de que los recursos son escasos y... Bueno, eso sería la parte más linda, digamos, ¿no? Que la empresa esté llena de recursos, entonces vos le decís, bueno, contratate uno de este, contratate uno de aquel y listo, y ya sería mucho más fácil la asesoría. Totalmente. No, en definitiva lo que hacemos es intentar integrar soluciones más, como decirlo, integrales, ¿sí? Bien. Generalmente se dan muchas capacitaciones también. Si tenemos una persona de ventas, bueno, ponerlo como comercial tal vez. La palabra comercial abarca un poco más lo que es marketing, tener un poquito, y empezamos con capacitaciones también, ¿no? A los recursos que ya están. Y ojo, que eso es la parte que más me gusta, muchas veces hay recursos que no están siendo vistos en las empresas. La misma urgencia, ¿no? La misma urgencia, el día a día, recursos que por ahí pueden dar muchísimo más. Entonces, vos decís, mira, un operario que, nada, tiene ciertos conocimientos y demás, che, lo podemos poner un poquito más arriba, dentro de lo que tenemos, dentro del equipo que tenemos. ¿Por qué no podemos distribuir un poquito de estas funciones que vos me decías y hacer un equipo un poquito más profesional? De nuestra parte lo que agregamos son capacitaciones, herramientas, mediciones, seguimiento, obviamente. Si vamos a poner una persona dentro del equipo, de nuestra parte siempre hacemos un seguimiento para ver cómo está, y realmente tenés poco, agregás un recurso nuevo con poca inversión, ¿sí? Porque las pymes lamentablemente no tienen inversión, así que siempre hay que encontrarle la vuelta. Nosotros como asesores, la idea es siempre encontrarle la vuelta. Bien. ¿Y por dónde empiezas cuando arrancas un proyecto nuevo, una empresa nueva? ¿Por dónde? Bueno, ¿O cuál es tu...? Y sí, bueno, esto es como ir a un médico, digamos, ¿no? El médico, che, doctor, me duele acá, bueno, iniciás con un diagnóstico, ¿sí? Empezamos con un diagnóstico, ¿sí? Más o menos presencial, vas recorriendo los diferentes puestos de trabajo, vas hablando con las personas, ¿sí? En nuestro caso nosotros no tardamos mucho con el diagnóstico, es un diagnóstico bastante potente, ¿sí? Que en una semana y media ya tenemos el resultado, ¿sí? Y a partir de eso empiezan a ver las dolencias. ¿Dónde están las dolencias? Generalmente no te va a mentir, todos tienen más o menos las mismas dolencias, ¿sí? Pero te indica prioridades ese diagnóstico, y ahí está el tema. Por ahí hay prioridades, vamos a decirlo, hay empresas hoy día que están adaptándose, ¿sí? Que tienen que ver, por ahí la prioridad está más en la venta,
hay empresas que se están expandiendo, ¿no? Que la venta no es un problema, sino que es un problema de estructura, de roles, de equipo. Como hablábamos recién, tal vez hay que ingresar a más personas, armar un equipo nuevo, distribuir roles, ¿no? Entonces, se empieza por ahí. El diagnóstico es lo que te va a decir, che, esto es lo importante, esto es lo urgente, esto puede esperar un poquito más y esto lo podemos delegar. Perfecto. ¿Sí? Ahí es donde vamos primero, ¿sí? Y se arma siempre, para que todos tengan en cuenta, para que vean la estructura, todo esto tiene una estructura, es un plan. Vos me contratás a mí, yo te hago un diagnóstico y yo te hago un plan. Que yo le digo que es el mapa de la búsqueda del tesoro. Todo esto, lo que vamos a hacer en 4 meses, por ejemplo, va a tener estos resultados. Toma, te los doy y vos después me controlás a mí. Como asesor, yo también necesito ser controlado por esta versión. Te dije que en la tercera semana íbamos a hacer esto, esto y esto, se tiene que hacer esto, esto y esto. El método está bien validado, digamos, ¿no? Yo le decimos el método de los pilares, ¿no? Porque vamos poniendo como diferentes pilares y hay subpilares a su vez también, y bueno, vamos trabajando con eso. Entonces, todos estamos estructurados. El gerente o la persona, el dueño de la empresa sabe lo que vamos a hacer y yo sé que él sabe lo que yo voy a hacer. Entonces, todos sabemos todo. Bien, y un poco hablando de esto, mencionaste expansión, crecer, abrir nuevas unidades de negocio. Actualmente, en la actualidad, hay muchas empresas que se están transformando, ¿no? Porque por esta apertura de mercados y demás, por ahí empresas industriales que están migrando a otro rumbo, digamos, o de otra forma, otros procesos, digamos. Sí. También los puedes acompañar, te ha tocado. Bien, me está tocando mucho, ¿sí? Porque hay empresas, por ejemplo, muchas empresas productivas que están achicando un poquito su producción y se están transformando en distribuidoras, digamos. El mundo de las importaciones llegó, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, llegó, ¿sí? Te encontrás en dos situaciones, aquellas que se están adaptando, que estuvieron un tiempo atrás por ahí sin hacer nada, que estuvieron por ahí en otro tipo de negocios, o por ahí no le dieron tanta importancia a estructurar, dar roles, medir, siempre lo mismo, no estuvieron con eso. Entonces nada, llegó de un momento a otro un cambio de contexto y esa adaptación está siendo dolorosa, digamos, pero lo ayudamos. Sí, ese cambio está llegando, lo estamos ayudando. Es un cambio de estructura, ¿sí? O sea, si tu estructura anterior era así, la pasamos a una estructura A a una estructura B. Los ayudamos. Es un proceso doloroso. Así es doloroso también como están en expansión algunas, ¿no? Que es exactamente parecido. Claro. Aumentó todo, ahora la empresa está en súper expansión y ese proceso también es doloroso. Hay que reestructurar todo para algo mucho más grande. Estamos haciendo mucho de eso. Mucho, es más, particularmente se trata de eso. Hacer flexible. ¿Qué es lo que sucede? Si una empresa pyme hubiera empezado desde el principio a estructurarse, hubiera estado más flexible a un cambio de contexto. En Argentina, lamentablemente, siempre estamos en un cambio de contexto, ¿sí? Entonces, si vas a pensar poner una pyme o algo de eso, o tenés una pyme hoy día, pensá que tu empresa tiene que estar flexible a estos cambios, que ese dolorcito sea poquito, por un momentito nomás. O sea, sería apuntar a estructuras, pero no rígidas, sino flexibles, que se puedan adaptar, ¿no? Se pueden adaptar. Creo que parte históricamente siempre fue la mejora continua, apuntaron ahí. Hoy creo que es agilidad y capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Que es como una evolución, digamos, sí, de la mejora continua. Sí, exactamente, es una evolución de la famosa mejora continua. Yo creo que la mejora continua aparece ya como cultura, digamos, no como una gestión aparte, es como una cultura que entra dentro de toda esta flexibilización. Vos tenés que estar todo el tiempo flexible y adaptándote, ¿sí? A estas cuestiones. Y si vas a tener una pyme, también es importante tener a alguien que sepa, ¿no? Adentro de tu empresa. Por ahí a veces cuando empiezan las pymes, el 80% de las pymes son pymes familiares, entonces bueno, empiezo yo, empieza mi hermano, empieza mi papá, mi primo, mi hermano, bueno, por ahí por un momento anduvo bien, pero está bueno que esas personas se profesionalicen, estudien o tomen cursos o hagan lo que tengan que hacer algo, o a veces tomar a una persona muchas veces es importante que tenga esa preparación, eso es importante también, personas preparadas dentro de la empresa. Es una manera de profesionalizar. La palabra profesionalizar tiene que ver con eso. Más allá del título, Sí. Más allá del título. A veces es cuestión de la experiencia, también es estar profesionalizado. Mucha gente que tiene directamente un saber con su experiencia, hasta eso también es importante. Pero que pensar que cuando armes un equipo adaptable,
pensar en personas profesionales. También te ayudamos en eso, también ayudamos en eso. Cuando generamos puestos de trabajo nuevos, cuando se está adaptando todo, ayudamos a la selección de estos profesionales para que aporten valor. O sea, la idea esta del equipo rígido, que bueno, armo mi equipo ideal y listo, tiro 10 años o 5 años. Eso era un poco antes, en la época de nuestros padres, digamos, ¿no? Donde por ahí trabajaban 20 años en una misma empresa, donde había simple, el contexto se mantenía dentro de, no era tan globalizada la cosa, se mantenía un contexto, y bueno, antes nuestros padres trabajaban capaz toda una vida en una empresa. Y después resulta que ya se jubilaban ahí. Hoy día no, hoy día hay más, las estructuras van cambiando, ¿sí? Y la persona que puede estar hoy, tal vez mañana puede que no, ¿sí? Y van pasando estas cuestiones. Sí. ¿Y ahí cuál es tu aporte, digamos, cómo acompañas en este sentido a las empresas? Bien, lo que hacemos es acompañarlas porque, como te decía, es un proceso doloroso, entre comillas, digamos, ¿no? Muchas veces te encontrás con una gestión liderando por una persona, ¿sí? Que nada, que aportó muchísimo durante mucho tiempo, ¿sí? Pero que el nuevo contexto y la nueva no hace que no aporten más, ¿sí? A veces es bueno también hacer una reubicación. Uno hace, como asesor hace un estudio de todo, digamos, ¿no? Generalmente por ahí esa persona puede aportar en otro lado, entonces hacer una reubicación. Pero esto es una cosa donde digo, las personas tienen que girar alrededor de la empresa y no la empresa alrededor de las personas. Y las pymes a veces confunden un poquito eso, ¿sí? Entonces ayudamos mucho a esa o capacitaciones también, las personas también pueden ser capacitadas, y hay que decirlo también, ¿por qué no pueden ser reemplazadas? ¿No? Es una realidad que está pasando también hoy día, por eso mi consejo es para todos los trabajadores: prepárense, estudien, hagan cursos. Tenemos YouTube, bueno, YouTube en nuestra época hace un poco más, pero tenemos inteligencia artificial, hay de todo, chicos, al alcance de las manos, cursos gratuitos. Vos entras a Google, hay que prepararse, no basta con lo que sabes. Todos los días tenés que aprender algo nuevo porque hay que ser adaptables y tu puesto lo va a exigir. Y si no estás, va a venir alguien que sepa más. Siempre va a haber alguien que sepa más, pero siempre tenés que estar preparado. Entonces, es parte de lo que yo preparo, digamos, a la realidad esa en las empresas. Y los ayudo a tomar decisiones, ayudo a que la persona se adapte, y si no se adapta, como decía recién, bueno, la empresa tiene que seguir sobreviviendo, tiene que seguir viviendo. Entonces, vamos ayudando a esa transición, que como digo, a veces es dolorosa, pero bueno, todo vale. ¿Y tu aporte es también dinámico, digamos, que son intervenciones largas, cortas? Bueno, buena pregunta. Sí, mis intervenciones generalmente hago intervenciones de 4 meses. O sea, depende del objetivo. Yo cuando hablo con el gerente me dice, yo quiero solucionar esto y aquello. Cuando hacemos el diagnóstico salta lo verdaderamente qué es lo que es. Y de ahí se hacen intervenciones de 4 meses. Donde los resultados que yo busco, yo te las estoy poniendo en una propuesta. Ya está, van a hacer esto, esto y esto. Al fin de la propuesta, esas 3 cosas siempre están listas. Y después iniciamos con otra propuesta. Esto es la mejora continua, ¿no? Después de hacer eso, aparece lo otro. Y hacemos otro con otros objetivos. Y así voy haciendo como cortes de entre 4 y 5 meses, dependiendo. Si son cortes, no son sesiones eternas. No. La idea es que vos en 4 meses, 3 meses, 4, 5, dependiendo de las empresas, que son mucho más grandes, tenés que tener los resultados el resultado ya logrado. Sí, por ese lado. ¿Y te ha pasado que te vuelvan a llamar después de un tiempo, con empresas con las que trabajaste, ¿no? Siempre, debo decir que siempre. Me pasa, donde por ahí tenemos, como digo yo, dos temporadas, digamos, ¿no? Una de 4 meses, otra de 4 meses. Después frenamos un poquito y a los 3-4 meses me vuelven a llamar, que está bueno eso también. A mí me gusta dejar que la empresa se oxigene un poco, a ver qué tal está. No tanto la dependencia al asesor, ¿no? Entonces me retiro un ratito y después a los 3-4 meses ver, mira, tengo otros objetivos que son muchos más, mucho más grandes de los que me llamaron al principio.
Entonces mira, Fer, y cuando volvés a estas empresas, ahí te das cuenta que la empresa creció. Están mucho más maduros, tomando decisiones, objetivos que jamás pensaban que iban a tener desde hace 8 meses atrás. Están hablando de inversiones, están hablando de un montón de otras cosas. Y ahí es donde entra una cadena con el asesor que es mucho más profesional y como en un nivel mucho más alto. Pero es lograble para todos, eso tiene que quedarse claro. Todos tienen la posibilidad, si sos una pyme, todos tienen la posibilidad de crecer. Simplemente tenés que tener la disposición para eso. Salir del cuadernito Gloria y meterte en algo nuevo. Sí. No te voy a mentir que todavía hay gente con el cuaderno Gloria. Eso también. Eso pasa. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Y bueno, hablaste de qué recursos tengo que tener como empresa para poder hacer. Está muy buena la pregunta. Nosotros generalmente hemos trabajado en estos 16 años con emprendedores, con proyectos, seguimos trabajando, pero nuestro fuerte es con pymes que tienen alguna trayectoria ya en el mercado, que al menos tienen algún departamentito de ventas, que tienen ya alguna cuestión de compras, que ya tienen alguna estructura, ¿sí? Un poquito más o menos, pero tienen una estructura. A esos son los que atacamos directamente. Por ahí el emprendedor que tiene simplemente un proyecto, generalmente eso lo tocábamos en un principio, ya después nos abocamos directamente a ayudar a aquel que ya empezó, ¿sí? Y que tiene una estructura, ¿sí? Que más o menos va pasando los números, tiene un contador, ¿sí? Tiene ya un lugar, tiene oficinas, tiene 2 o 3 empleados, una persona administrativa que hace todo. Bueno, entonces al menos con esa estructurita ya nos metemos y ya los ayudamos a crecer, porque esa es la palabra, ayudar a crecer. Como te dice, un adolescente, y hay que ayudarlos a crecer como cuando fuimos adolescentes también, que somos un caos interno, hormonal, y en las empresas pasa lo mismo. Entonces muchas veces una palabra de un padre, en este caso la palabra de un asesor, hace bien para poder ayudarlos a crecer, y realmente siempre me emociona mucho ver a las personas que después de un tiempo, de mucho tiempo, tengo clientes de hace 5 años, te vengo diciendo, que después de un tiempo están en otro nivel y me gusta verlos bien y ver cómo empezaron. Realmente emociona porque es uno lo que le gusta, ¿no? Estar ahí. Totalmente, y la evolución se ve, digamos, sí. Y por más de que no lo manifiesten, a veces vos lo ves, digamos, en cosas simples, en el orden, la limpieza, sí. los procesos, sí. el grado de profesionalismo, sí. todo eso lo ves. Se ve, a veces vas a plantas industriales que al principio eran un caos, caños por todas partes, después vas, tal vez después de 2 meses, 3 meses, ¿no? Y sigue todo limpio, está todo bien, todo prolijo, lo ves al gerente calmado, o sea, hasta bromea. Y por ahí lo comparás con aquel gerente que te llamó todo urgenciado, todo bañado de urgencias, y decís, bueno, obviamente que todo depende también del esfuerzo que pone todo el equipo, pero ese granito de arena que uno pone satisface mucho. Y ahí mencionaste el tema del gerente que está prendido fuego y demás. ¿Con qué realidades te encontrás, digamos, cuando llegas a las empresas que por ahí cuando estás prendido fuego no hay lugar para pensar, para sentarse, no hay un momento, digamos, o un espacio sí. para frenar y decir, bueno, a ver, vamos a ver dónde estamos parados? Sí. Bueno, es difícil. Ahí, lamentablemente, el gerente es el que nos llama, ¿sí? Si el gerente está en ese estadio permanente, es muy difícil que nos pueda ver. Hay momentos como de luz, y por ahí puede que te llame y te dice, entonces, ¿qué lo ves? Y lo ves como que también es como dijiste vos, el que administra, el que compra, el que vende, no puede salir de vacaciones, trabaja hasta las 9 de la noche, termina siendo, creo que vos lo dijiste muchas veces, te generaste un autoempleo, digamos, ¿no? Sí. O sea, el gerente no genera una empresa, genera un autoempleo, se la pasa trabajando él, ¿sí? Además tiene empleados. Lo que se intenta hacer en ese momento, Facu, es una conversación o como se dice ahora, coaching de shock. O sea, clavarle una espada en el corazón y darle una realidad de cómo está. ¿Sí? Nosotros como asesores muchas veces la idea es dejarlo pensando. ¿Sí? Claro. Si logramos dejarlo pensando, es decirle que hay una vida mejor, porque esa urgencia afecta a su vida personal. Totalmente. Y su salud. Pero vamos, esto te quería decir, ¿no? Hasta lo ves físicamente muchas veces, ¿no? Físicamente, de todo estilo, ¿no? Ves un gerente que no la está pasando bien y cuando cambia,
ves a una persona que totalmente cambiada, digamos, ¿no? Hasta empezó a ir al gimnasio y empieza a ver otras cosas. Realmente encontrás ese tipo de situaciones, pero creo que eso, si bien no tengo la varita mágica, pero el primer paso siempre lo tiene que dar el gerente. Si el gerente no puede salir de urgente, nos ha pasado que por ahí intervenís y vas y por ahí el gerente no te escucha y ahí es donde decís, bueno, llámame en otro momento. En otro momento llámame, que prestame atención y llámame que ahí vengo y te ayudo. No podemos entrar si el gerente no te abre las puertas. Eso es imposible. Y si te abre las puertas, es como que también se obliga una vez por semana, por lo menos, a frenar, reunirse con vos, analizar. Es como que también se autocondiciona, sí, en el buen sentido. Sí, encuentra ese espacio. Generar el hábito, digamos, sí, de, sí, aunque sea una vez por semana, sí, freno y pongo el piso. A veces nos esperan, ¿viste? Bueno, el miércoles viene el FED, bueno, y te espera. Claro. Bueno, entonces ese día, yo siento que las primeras charlas son de desahogo del cliente. Entonces nosotros los escuchamos, se escucha mucho. Hay mucho para escuchar de ese gerente que está solo y que desahoga un montón de cosas. Es más, muchas veces el gerente tiene la respuesta a todos los males, ¿no? Pero él no se autoconciencia de eso. Y los escuchamos. Y ahí hacemos como una especie de, como si fuese hora de coaching y demás. Pero a diferencia de tirarles buenas palabras al gerente, les damos herramientas. Por ejemplo, una herramienta de planificación. ¿Se planifica usted, señor gerente, o no se planifica? ¿Qué es eso de planificar? Yo no me puedo planificar por esto. Bueno, mira, nosotros tenemos una herramienta ya que está codificada y todo, donde es una herramienta muy sencilla. Es más, ahora le aplicamos inteligencia artificial, así que cada vez más fácil. Donde el gerente tiene al menos un 70% de la semana planificada. Un 70% es un montón, porque después hay varios, cuando el gerente está en todo puede haber discrepancias. Entonces, ya con esa herramienta ya tenemos un montón de cosas. Después lo que le damos también es el famoso panel de control. ¿Sí? ¿Qué es un panel de control? Y es como si tuvieras una nave espacial y tenés los diferentes indicadores de ventas, de compras, de producción, ¿sí? De distribución, de clientes, activos. Entonces él, con entrar a un celular, sabe los indicadores por ahí. Ya con esas dos herramientas que le das al principio, creo que le bajás la atención al cliente de esa urgencia un montón. Porque lo que lo pone muy nervioso al cliente es la falta de información. No tiene info. Entonces, nada, empieza a tirar tiros por todas partes y no tiene info. Así que creo que eso es importante. Bien. Bueno, ¿querés que vayamos un poquito a lo tuyo? Dale. ¿Querés que hagamos un cierre? Bueno, no, vamos a lo tuyo directamente. Vamos a un cierre. Bueno, ¿qué podemos darle un cierre? ¿Qué le podemos decir? Que... bueno, está bien, creo que estuvimos bien. Sí, yo no miré la cámara. Yo miro un poquito la cámara después. No, lo que podemos decir, bueno, ¿qué consejo le darías a las pymes de hoy? Ese por este tema. Dale. Bueno, Fer, para ir cerrando un poco acá, ¿qué consejos le darías a las pymes de hoy? ¿Qué consejos le daríamos a las pymes de hoy? Bueno, está muy buena la pregunta y creo que sería que estén atentos, ¿no? Generalmente le hablo a ese dueño de pyme que tiene la dolencia, que no puede salir del día a día, que se tome un momentito, ¿sí? Que se tome un momentito, que piense que puede estar aún mejor, que se puede estar mejor, que todo empresario empezó y pasó por ese estadio. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que respirara un ratito, se sentara y dijera, che, acá estoy. Nosotros estamos para ayudar. También hay otros asesores por un montón de cosas que también están para ayudar. Entonces, pedir ayuda no está mal. Somos una inversión, no somos un gasto. Somos una inversión. Entonces, es sentarse un ratito, reflexionar y pensar que pueden estar mejor. Eso es lo que les digo a las pymes de día. Y si el gerente está mejor y el gerente está mucho mejor, el que toma las decisiones, te aseguro que esto es una cuestión piramidal. Todo el equipo y toda la empresa va a estar mejor. Así que bueno, y estamos acá para ayudar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fer. Muchas gracias a vos.